capa de transporte sabemos que está ubicada en el modelo OSI entre las capas de red y de sesión. Sin embargo, en el modelo que habíamos adoptado, como no existen las capas de presentación y sesión, directamente se considera esas tres como capa de aplicación. Quedaría entonces la capa de transporte como la penúltima, yendo de abajo para arriba, antes de la capa de aplicación. Es decir, que la capa de transporte debe brindar servicios a la capa de aplicación y para ese cometido tendrá que tomar los servicios que le brindan las capas inferiores, ¿sí? Entonces podemos considerar nuestra red como de dos grupos de capas, ¿no? El inferior sería la que se considera la capa relacionada con el medio. Entonces ahí va desde el nivel físico, es decir, todo lo que se considera útil para transportar bits. La capa de enlace de datos, que es la que en realidad nos permite el acceso a la red, y la capa de red, que es a través de la cual se puede interconectar redes para formar una red de área amplia, ¿cierto? Entonces, este conjunto que une a las redes se denomina subred y está formada por elementos con un cierto nivel de inteligencia y de capacidad de almacenamiento denominados routers, ¿no? O enrutadores. Bien, entonces con los servicios de este grupo de capas denominadas capas del medio, la capa de transporte lo que hace es precisamente eso, el transporte de datos de las aplicaciones entre uno y otro host. Aún más, ¿no? Ni siquiera podemos restringir al transporte entre hosts, sino deberíamos ir un poco más allá, al transporte entre las aplicaciones, ¿sí? Es decir, que la capa de transporte se ocupa de hacer llegar desde una aplicación hacia otra los datos necesarios. Bien, entonces entremos a la capa de transporte. En la capa de transporte podemos distinguir lo que podríamos denominar la entidad de transporte. Esa entidad de transporte, es decir, aquello que podría ser la célula de lo que se mueve de un extremo a otro, denominado segmento, y se llama precisamente segmento porque este se obtiene como fracciones de el dato que se quiere llevar de la capa de aplicación de un host a otro. Entonces, una tarea de la capa de transporte es precisamente ese: dividir el dato en porciones denominadas segmentos y a través de las capas inferiores hacer llegar hasta la entidad de transporte del destino. Pero
aquí, a diferencia de las capas inferiores, lo que se está conectando, digamos, no son hosts simplemente, sino procesos en sí. Es decir, que nos permite transportar datos de un proceso, podría ser a otros procesos, ¿sí? Es decir, que no se restringe a uno solo, sino podrían ser varios. Lo que no impide que estén implicados más de un host en el destino. Y del mismo modo en el sentido inverso, ¿no? Varios hosts podrían acudir a uno solo en el destino. Entonces, la meta fundamental de la capa de transporte vendría a ser el servicio que brinda para la transmisión de datos y que ésta se realice de manera eficiente, confiable, es decir, que no existan errores. Bueno, esto lo ponemos entre comillas porque hay en la capa de transporte dos formas de cumplir ese cometido. Una es de un modo seguro, es decir, sin errores, y la otra que se basa simplemente en hacerlo y hacerlo lo más rápido posible. Entonces se puede descuidar el tema de la confiabilidad. Y un tercer elemento es de que ese transporte se realice de la manera más económica posible, ¿no? Económica en el sentido de ahorrar ancho de banda, tiempo, recursos. Ahora hablábamos de la entidad de transporte. Esa entidad de transporte puede residir tanto en hardware como en software. Entonces, bien podría estar en el núcleo del sistema operativo, ¿no? En el kernel. Podría formar parte de una biblioteca de alguna aplicación en particular. Podría nacer de un proceso de usuario e inclusive podría estar vinculada con la tarjeta de red. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir? La capa de transporte, digamos que es responsable de establecer una sesión de comunicación, la cual es de carácter temporal entre dos aplicaciones. Y a través de esa sesión, transmitir datos entre ellas. ¿No? Para esto debe realizar un rastreo de la comunicación individual desde el origen hasta el destino. Y aquí hay que considerar que desde el origen al destino puede haber una serie de elementos involucrados, ¿eh? Entonces debe abstraerse de todo aquello, es decir, debe olvidarse de la existencia de la subred, de las tarjetas, etcétera, y simplemente centrarse en el transporte de datos entre aplicaciones de origen y destino. Ahora, para poder administrar esta función de transporte, lo que hace es fraccionar, dividir los datos en porciones denominadas segmentos, y de esta manera puede hacer un control del flujo, puede permitirse un multiplexado, es decir, un streaming entre
una aplicación y varias en el destino o viceversa. En ese sentido, deberá tener la capacidad de identificar las aplicaciones, tanto en el origen como en el destino, para poder hacer este multiplexado, este streaming en la comunicación. ¿No? Es decir, que podríamos, desde un host, acceder a otros hosts para hacer simultáneamente, de pronto, revisión del correo, enviar un correo, leer otro. ¿Sí? Podemos acceder al servicio de correo mediante la aplicación que forma parte de la capa de aplicación que nos permita hacer eso. Y de pronto no es una sola aplicación, sino más de una. Mensajería instantánea tipo WhatsApp o Messenger o cualquier otra parecida. Podemos acceder a una o más páginas web. Realizar llamadas, ¿no? De telefonía que se denomina telefonía IP o de voz sobre IP. Inclusive transmitir video o imágenes fijas simultáneamente, ¿sí? Es decir, acceder a más de una aplicación. Por ejemplo, combinar mensajería con video, que es lo que habitualmente se hace, por ejemplo, con WhatsApp. ¿Sí? Pueden hacer conferencias en las que se incluye video. Entonces, todo esto es posible gracias a el multiplexado. Entonces, en un determinado tiempo se está enviando parte del correo, en otro instante podría estar pasando una parte de un mensaje instantáneo, estarse recibiendo la información de una página web, interactuando mediante voz sobre IP con alguien, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos segmentos que forman cada una de las datas de alguna aplicación van fraccionados y pueden no ir necesariamente uno tras otro, sino que se comparte la comunicación con otras aplicaciones, ¿sí? Con otras porciones de datos. Entonces, toda esa tarea la tiene que realizar la capa de transporte. Ahora, si nos vamos hacia lo que habíamos mencionado como una de sus necesidades de confiabilidad, esta se puede ver de dos maneras, ¿sí? Una, confiabilidad en cuanto a la integridad de los datos o confiabilidad en cuanto a la velocidad con que se transmite, ¿sí? En algunos casos es más importante hacerlo rápido, por ejemplo, cuando se trata de voz o de video, ¿sí? No podríamos estar deteniéndonos en una transmisión de video, deteniéndonos a ver si hubo error o no, repitiendo partes, etcétera, ¿no? Entonces simplemente se puede obviar eso, puede que llegue errado, puede que no llegue a alguna parte, etcétera, pero de lo que se trata es de hacerlo rápido, casi en tiempo real, sacrificando la integridad de la información, pero no así cuando se trata, por ejemplo, de transferir un archivo,
¿sí? Si yo quiero llevar un archivo desde el origen al destino, ahí de pronto podría no interesarme la velocidad con que se haga. Y lo más importante viene a ser que el archivo llegue idéntico, fiel al de origen. Entonces, para eso se dispone de dos servicios y esto da lugar a dos protocolos. El protocolo TCP, que viene de las siglas en inglés, Transmission Control Protocol, o sea, protocolo de control de transmisión, el cual proporciona una entrega totalmente confiable que asegura que todos los pedazos de la data, las fracciones que se han realizado, lleguen al destino, que sean identificables y se pueda reconstruir la data en el destino. Para eso utiliza la técnica de acuse de recibo, acknowledge, y otros procesos que permiten asegurar la entrega, ¿no? Asegurar que llegan al destino y que están fieles a lo que había salido desde el origen. Lo cual, obviamente, va a implicar una mayor demanda de los recursos de la red. Va a haber una mayor sobrecarga. Se está utilizando más tiempo la red porque está esperando confirmación, llega la confirmación y de pronto hay que repetir algunas partes de la data, etcétera, ¿no? Entonces se está sobreutilizando en algunos momentos la capacidad de la red. Pero todo eso, ese sacrificio con el fin de alcanzar fidelidad. En cambio, UDP, esto viene del inglés User Datagram Protocol, viene a ser el protocolo de datagramas de usuario, ¿no? Digamos, creo he hablado de lo que son los datagramas, que tienen relación histórica con los telegramas, ¿sí? En un telegrama simplemente se envía el telegrama, no importa si llega o no, no hay contacto entre los actores. Entonces el que ha enviado no sabe si llegó o no, y si llegó no sabe si lo ha leído o no el destinatario, etcétera, ¿no? Entonces tiene ese carácter. Lo importante es transmitir y hacerlo rápido. Entonces proporciona solamente lo elemental, lo básico para que se pueda alcanzar una entrega, aunque no se requiere, no es un requisito la confiabilidad. Con ello se alcanza reducir la sobrecarga de la red. Se utiliza lo mejor posible los recursos, sacrificando esa confiabilidad, esa fidelidad que es requisito en TCP. Esto un poquito nos ilustra cómo trabajan. Al lado izquierdo, TCP lo que hace es preguntarle, ¿estás recibiendo todo lo que te envío? Y del otro lado les responde, no estoy recibiendo bien, reducí la velocidad, ¿no? O sea, se ponen de acuerdo en cómo es mejor hacer la transmisión para que se alcance una transmisión confiable, precisa. En cambio, UDP simplemente está preocupado, está enfocado en transmitir. Entonces, de pronto el receptor no va a responder
a preguntas de si está recibiendo o no, porque no le llega la posibilidad de contestarlas. Entonces simplemente va a recibir y va a procesar lo que le llegó como sea. Desde luego que cada una de ellas, cada uno de estos protocolos, está vinculado con el tipo de aplicación que permita o no soportar esa falta de fidelidad en la data. ¿Cierto? Entonces, UDP y TCP tienen vinculados protocolos de aplicación, cada uno en función de lo que puede brindar a la comunicación. Nos enfocaremos un poquito en TCP. ¿Cómo es que TCP puede realizar una comunicación confiable? Lo hace a través de tres estados. Un estado de conexión, el siguiente de uso de la conexión para transportar de un extremo al otro, y posteriormente, cuando se ha terminado de transportar, se produce la liberación de la conexión. Entonces, se establece una conexión, se la usa y se la libera. Para ello, podríamos pensar que se podría hacer mediante estas 5 primitivas, ¿no? Pensar en una máquina de estados finitos que puede estar en cualquiera de estos 5 estados. El estado listen, no hay ningún paquete que se envíe en él, simplemente está bloqueado hasta que un proceso intente conectarse. Es decir, no está haciendo nada mientras no se le pida que intente una conexión. En el estado connect, aquí sí debería haber un paquete de requerimiento de conexión, una solicitud de conexión. Entonces, hay un paquete que envía el origen hacia el destino, indicándole que está queriendo conectarse. Entonces, el significado de esto sería una intención activa de establecer una conexión. Va a permanecer de manera activa intentando establecer esa conexión. Una vez que se estableció la conexión, ya se puede intercambiar datos. De un lado irán datos mediante la primitiva send y del otro lado los recibe mediante la primitiva receive. Y se pueden intercambiar estados entre uno y otro. Entonces, durante send está enviando la información y durante receive está bloqueado hasta que llegue el paquete y pueda copiarlo en su buffer. Y por último, la primitiva disconnect, que también requiere de un paquete a través del cual se indica el requerimiento de desconexión, ¿no? He terminado de mandar todo lo que quería, ahora requiero desconectar, quiero liberar la conexión. Entonces aquí está solicitando que se libere la conexión, una vez aceptada, se libera. Entonces, en base a esas 5 primitivas, se puede establecer
una conexión, mantenerla, usarla y luego liberarla. Pero no es tan simple como eso. Por esto es que se ha estado utilizando y aún todavía persiste esto en sistemas operativos como Unix. Enseguida vamos a ver las primitivas más avanzadas. Hagamos un ejemplo de cómo funcionan las primitivas elementales. Entonces hablemos de un servidor y un cliente. El servidor, mientras no se le pida algún requerimiento de conexión, permanece en estado listen, es decir, inactivo, pasivo. El cliente en algún momento, a través de algún proceso, se quiere realizar una conexión con el servidor. Entonces, el cliente se bloquea y simplemente trata de conectarse con el servidor enviando ese requerimiento. Requerimiento de conexión que va desde el cliente hacia el servidor. Y va a permanecer bloqueado hasta que se efectúe la conexión. Una vez realizada la conexión, el servidor se desbloquea, ahora se pone activo, ¿no? Y para ello indica al solicitante, al cliente, que la conexión ha sido aceptada. Entonces, el requerimiento, luego la aceptación de la conexión y con ello ya está establecida la conexión y se la puede usar. Entonces el cliente se desbloquea y se pone activo para enviar y recibir datos de uno a otro lado, ¿no? Se producen los intercambios de datos hasta que se considera que se ha terminado con con toda la data que se quería llevar de un lado al otro y se produce la solicitud de desconexión, con lo que se libera la conexión y vuelve al estado inicial, es decir, el servidor en listen y el cliente con sus procesos habituales. Entonces, bueno, eso, digamos, sería una situación bastante ideal, pero la realidad es otra, ¿no? Tenemos una subred que está sujeta a una serie de inconvenientes, retrasos, cortes, etc. Entonces, no todo va a ser color de rosa. Pueden haber problemas y para eso es necesario disponer de primitivas más avanzadas, ¿sí? Decía que el sistema operativo Unix aún todavía hace uso de lo que se denominan sockets de Berkeley, porque se crearon en la Universidad de Berkeley. Estos denominados sockets son las primitivas, los estados en que puede estar un par de hosts que pretenden realizar transmisión mediante esta metodología de previa conexión. Entonces, la primitiva socket lo que hace es crear un nuevo punto de terminal de comunicación. Bin asocia una dirección local con un socket, ¿no? Una dirección IP, se entiende, con un socket, es decir, con un puerto
que es lo que estábamos hablando cuando mencionábamos el protocolo IP mediante NAT, ¿cierto? ¿Se acuerdan que NAT es un apoyo a IP para hacer que se puedan utilizar direcciones locales y direcciones públicas, de manera que no sea una limitante el hecho de que los hosts deben tener direcciones únicas, ¿sí? Entonces, los sockets de Berkeley. ¿No? Habíamos mencionado dos primitivas, socket bin, vamos a listen. ¿Qué hace listen? Anuncia la disposición de aceptar conexión. Y simultáneamente indica el tamaño de la cola. ¿No? Esa cola es dinámica, así que se puede, se puede ir moviendo, de manera que no es una limitante. La primitiva accept establece en forma pasiva una conexión entrante. Y recién con connect se intenta establecer la conexión. Una vez que la conexión se ha establecido, ha sido aceptada, entonces mediante las primitivas send y receive empieza el intercambio de datos. Con send se envía datos a través de la conexión ya establecida, con receive se los recibe desde esa conexión. Y por último, cuando se ha terminado de intercambiar datos, se considera que ya no hay más, la primitiva close libera la conexión. ¿No? Si quieren más información al respecto, pueden seguir ese video de YouTube que está bastante claro en cuanto al uso de estos sockets. Bueno, nos centraremos ahora en las dos acciones extremas, es decir, la de inicio, la de establecimiento de la conexión y la de liberación. Empezaremos con cómo se establece una conexión. Relativamente más sencillo que liberarla. Vamos a ver por qué liberar tiene sus bemoles. Para establecer una conexión, lo que se hace es, como habíamos mencionado, enviar un mensaje de requerimiento de conexión. CR es Connection Request, requerimiento de conexión. Al momento de enviar ese requerimiento, se inicia un temporizador, ¿no? Un contador que se va descontando cada cierto tiempo, y si no se recibe el mensaje de aceptación, entonces se considera que se ha perdido, que no ha llegado el requerimiento, o que se perdió la aceptación, entonces se lo vuelve a enviar, ¿no? Para eso este temporizador. Pero además, pensando en que un requerimiento podría haberse perdido y se tiene que reenviar, es decir, el host originador del requerimiento podría pensar que se perdió porque se agotó el tiempo de vida, pero quizás en la realidad llegó. Y lo que pasó es que lo que se perdió es
la aceptación de ese requerimiento. Entonces se acompaña con un número de secuencia. Aquí está marcado como X. Entonces se le pone un número de secuencia para que se pueda identificar. Va el requerimiento con su número de secuencia. Y la aceptación de igual manera. Aceptación, acknowledge, con un número de secuencia Y que corresponde al número de secuencia X de la solicitud. ¿Sí? Entonces están identificados con esos números tanto el requerimiento como la aceptación. Eso da lugar a que se pueda identificar claramente si es uno repetido, si es uno perdido, retrasado, etc. Entonces, una vez que se ha enviado el requerimiento y ha llegado la aceptación, recién se inicia la transferencia de datos. Y esa transferencia también debe cuidarse del hecho de que podrían haberse perdido, podrían haber duplicados de solicitudes o aceptamiento. Entonces, llevan también los números de secuencia de solicitud y de aceptación. ¿No? Esto, en el caso de que todo marche bien, se envió la solicitud, llegó al destino, el destino aceptó mediante acknowledge, todo con sus números de secuencia, se ha establecido la conexión y fluyen los datos. Pero no todo es perfecto en la red, ¿cierto? Pueden haber fallas, puede retrasarse de alguna manera en llegar una solicitud y también una aceptación. Entonces pensaremos en que el host 1 ha enviado en algún momento un requerimiento de conexión que por algún motivo se lo ha considerado perdido y se envió otro, ¿sí? Pero que no se había perdido, sino que estaba dando vueltas por ahí en la subred y en algún momento llegó al destino. Entonces el host 2, aunque el host 1 no lo sabe, ha recibido la solicitud de conexión con número de secuencia X y responde aceptándola, ¿cierto? Con el número de secuencia de la solicitud y le añade un número de secuencia de aceptación. Pero el host 1, que al haberse agotado el tiempo de espera, ya sabe que ese número de secuencia no es válido, ¿sí? Entonces dice X, yo ya lo consideré perdido. Y seguramente ha enviado otra solicitud con otro número de secuencia. Entonces ya no es válido esa solicitud de conexión, ya no tiene sentido, aunque haya sido aceptada, y la rechaza. Entonces envía un mensaje de rechazo y dice, la aceptación que me has enviado con número de secuencia Y no es válida, la estoy rechazando. No la consideres para conexión. Otro problema que podría ocurrir es similar al anterior. Ha llegado un duplicado antiguo con número de secuencia X solicitando una conexión. El host 2 no sabe que es antiguo y envía la aceptación con número de secuencia Y.
y el host 1, habiendo recibido esa aceptación, ya está enviando datos, ¿sí?, de una antigua. Entonces, al verificar que ha llegado una solicitud, o perdón, una aceptación a este requerimiento X, del cual ya ha estado enviando datos ante otra aceptación, entonces se da cuenta que esto no es correcto y envía el mensaje de rechazo a esa aceptación Y. ¿No? Entonces están cubiertas, digamos, todas las posibles fallas que podría haber en la conexión, en el establecimiento de la conexión. Ahora vayamos al tema de la liberación de la conexión. Se puede realizar la liberación de la conexión de dos maneras. Una asimétrica, es decir, en la que solo uno de los actores decide cortar la conexión, liberar la conexión, ¿no? Lo que pasaba con lo que en la telefonía analógica antigua significaba colgar el teléfono, ¿sí? Estaban hablando, uno de los interlocutores se molestaba por algún motivo y colgaba el teléfono sin despedirse, nada. Entonces, esa es una forma asimétrica porque se cortó la conexión que estaba establecida y se estaba utilizando. Y se lo ha hecho de manera inconsulta. En tanto que la simétrica requiere de ponerse de acuerdo. ¿Sí? Esto es todo lo que te quería decir. ¿Tienes algo al respecto? El otro dirá, no, estoy de acuerdo, cortemos. Bueno, cortan los dos, ¿sí? Se han puesto de acuerdo en liberar la conexión. Bien, entonces, cuando se realiza de manera asimétrica, podría ocurrir que se pierdan datos, ¿sí? Supongamos que se ha establecido una conexión mediante lo que ya hemos visto, un requerimiento de conexión más su aceptación. Establecida la conexión, se han estado intercambiando datos. El host 1 está enviando datos hacia el host 2 y de repente el host 2 decide desconectar. Entonces envía un requerimiento de desconexión, lo cual va a provocar que algunos datos que todavía el host 1 consideraba necesario enviar ya no lleguen, ¿sí? Porque se ha cortado la conexión. Entonces, el liberar la conexión puede provocar ese tipo de problemas cuando no hay un acuerdo. La forma en que hemos visto establecer una conexión se conoce como acuerdo de 3 vías. Solicitud, aceptación, conexión, ¿sí? 3 vías. La desconexión o liberación de la conexión podría utilizar también esas 3 vías. Sin embargo, pueden haber problemas y para ilustrar un poco ese tema, pensaremos en la telefonía analógica o digital, como se quiera, en la que liberar la conexión a través de un acuerdo es sencillo, ¿sí? Uno de los participantes del diálogo dice, yo ya terminé, ¿qué te parece a ti? ¿Ya terminaste? ¿Estás de acuerdo en colgar?
Y el otro, bueno, ya no hay más que decir, dirá, sí, yo ya también terminé, chao, chao, listo, se corta. Pero no siempre es posible hacer o llegar a ese acuerdo así tan fácil. Para ilustrar esto, vayámonos a un extremo, que se conoce como el problema de los dos ejércitos. Es un poquito, les explico de qué se trata. Están en guerra dos ejércitos, el ejército azul y el ejército blanco. El ejército blanco en este momento está en un valle situado entre dos montañas. El número de soldados, digamos, del ejército blanco es menor al que tiene el ejército azul. Es decir, que el ejército azul tiene la ventaja de que si ataca, va a vencer. Pero hay un problema. El ejército azul está dividido en dos fracciones. Una fracción está en uno de los cerros, en una de las serranías, y su otra fracción está en otra serranía. Ninguno de los dos puede, digamos, conectarse directamente, es decir, no pueden simplemente ponerse de acuerdo a gritos, ¿no? Por la distancia, por todo aquello. No hay teléfono aquí, esto es muy precario, entonces han decidido ponerse de acuerdo para atacarse, porque si ataca uno solo, en número es menor, seguro que va a perder. Necesariamente para ganar tienen que atacar los dos, ponerse de acuerdo en atacar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hace? La fracción 1 del ejército azul envía un emisario. Por la situación geográfica, este tiene que atravesar el valle. ¿Sí? Tiene que pasar por el valle ese emisario y llegar hasta la otra fracción del ejército azul, con el peligro de que pueda ser interceptado y no llegar hasta su destino. ¿Sí? Entonces, cuando envían a ese emisario, no tienen la certeza de que va a llegar. El mensaje que le dan es, vamos a atacar el día martes a las 9 de la mañana. ¿Estás de acuerdo? Si el mensajero llegó hasta el comandante de la fracción 2 del Ejército Azul, responderá, ¿sí? Con el mismo emisario, dirá, sí, ok, estoy de acuerdo, atacamos el martes a las 9 de la mañana. Y el mensajero tiene que hacer el recorrido de vuelta. Si llega al destino, entonces la otra fracción del Ejército Azul se habrá enterado que está de acuerdo el comandante de la fracción 2. Pero el comandante de la fracción 2 no sabe que el de la fracción 1 ya se enteró. Entonces, en todo momento, ninguno de los dos tiene la certeza de que están realmente de acuerdo. ¿Sí? Cuando el comandante de la fracción 2 envió al mensajero aceptando el ataque para el día martes, dice, el momento de atacar, ¿será que llegó el mensajero y la fracción 1 sabe y va a atacar o no? Entonces, así se reenvía otra vez el mensajero las veces que quieran, nunca van a estar seguros de que se han puesto realmente de acuerdo.
Bien, entonces, ¿cómo se resuelve ese problema en TCP? Se lo resuelve incluyendo temporizadores. Entonces, cuando se quiere liberar una conexión, el host que desea hacerlo envía un requerimiento de desconexión, disconnection request, diciendo quiero liberar la conexión, yo ya no tengo nada más que transmitir. Entonces, el host 2, que ha recibido ese requerimiento, envía también, ¿no? Ya sabemos con número de secuencia y toda esa historia, envía lo mismo, un requerimiento de desconexión. Entonces, el host 1 que envió su requerimiento y ha recibido el requerimiento del host 2, dice, ok, está de acuerdo, liberamos la conexión. Y le hace saber mediante un acknowledge que está dispuesto a liberarla, inmediatamente recibe el host 2, se libera la conexión. Bien, esa es, digamos, la forma a través de 3 vías en la que se puede liberar una conexión de manera sincronizada, de manera normal, ¿sí? Pensando en que no van a haber problemas. Ante la posibilidad de que puedan haber problemas, sabiendo que la red no es segura, entonces todo envío de solicitud de desconexión va acompañado de el inicio de un temporizador, tanto desde el solicitante 1 como del solicitante 2. Entonces, ambos inician un temporizador. Si habiendo enviado su solicitud de desconexión, no llega el del otro lado y el temporizador se agota, entonces podría enviar un otro requerimiento. Pero si ha llegado y el host 2 envió también su requerimiento, ante el agotamiento del tiempo, asume que como lo ha solicitado el 1 y él le envió también su solicitud, debe liberar la conexión, ¿no? Veamos eso de esa manera. Entonces, el host 1 envió el requerimiento, el host 2 recibió ese requerimiento, envía su requerimiento de desconexión y este se pierde. Entonces, al haber enviado el primer requerimiento, el host 1 inició el temporizador y este ha expirado sin que llegue el requerimiento de parte del host 2. Entonces dice, bueno, algo ha pasado, o todavía tiene datos y no quiere liberar la conexión, entonces, como yo no tengo ningún dato, otra vez le envío mi solicitud de desconexión. Inicia el contador, el host 2 otra vez ha recibido el requerimiento y dice, caramba, yo ya le envié mi requerimiento y él me lo está reenviando, debe ser que se perdió. Entonces, si no hay más datos que enviar, acepta mediante el envío de requerimiento de desconexión. Si esta vez llega antes de que se agote el temporizador, entonces entiende que está de acuerdo y le envía su acknowledge, su aceptación a la desconexión y la conexión se libera en ambos lados.
En otro escenario podría suceder así. El host 1 envió el requerimiento, el host 2 también lo hizo porque ya lo recibió. Ambos al enviar inician sus temporizadores. Se perdió el requerimiento del host 2. Transcurrió el tiempo estipulado por el host 1 como tiempo de vida de su solicitud. Envía otra y ahora esta se perdió, ¿no? Se ve que la línea no anda bien. Entonces se perdió el uno, se perdió el otro. Como el host 2, al haber recibido solicitud de desconexión y haber enviado él su solicitud, inició el temporizador, considera que se ha cumplido de ambos lados. Él recibió un requerimiento, él envió su requerimiento, entonces dice, bueno, pues aquí hay que proceder y simplemente al haber expirado el tiempo que le ha asignado de vida a ese mensaje, libera la conexión. Del mismo modo, en el host 1, no solamente se inicia el contador, sino se asigna un número de solicitudes de desconexión con tiempo agotado. 2, 3 veces puedo esperar o puedo reenviar solicitudes. Si no llega la aceptación, ¿no? N expiraciones de tiempo, ese N es un número finito, entonces considera que debe liberar la conexión. Entonces, en ambos lados, ante la falta de ese cumplimiento de los requerimientos de desconexión, consideran que la conexión debe ser liberada. Bien, entonces salvados todos los posibles escenarios, es posible realizar la desconexión de esa manera. Y bueno, en cuanto a la capa de transporte, les va a tocar una investigación. Investigar cómo se realiza en la capa de transporte el control de buffer, cómo se efectúa el tratamiento de errores, de qué manera se cumple con la primicia de multiplexión y de qué manera se ejerce el control de la congestión. ¿Ya? Entonces, esos 4 temas referidos a la capa de transporte. Del mismo modo que hemos hecho con las anteriores tareas. Manuscrito convertido en PDF, lo suben a la plataforma Moodle. Vamos a 10 minutos. Ya. Ok. Entonces, esa es la penúltima tarea y hay una más. Un poquito más adelante. ¿Hola? ¿Me decía algo? No. Ok, seguimos. Entonces decíamos que en la capa de transporte de Internet tenemos 2 protocolos en esta capa. Son el protocolo TCP y el protocolo UDP. Cada uno de ellos está asociado con las aplicaciones que el protocolo puede soportar. Decíamos, por ejemplo, con TCP, que es un protocolo seguro, que se asegura de que la data llegue íntegra desde el origen hasta el destino.
puede servir perfectamente para transferencia de archivos, es decir, puede soportar el protocolo de aplicación FTP. También se lo utiliza para páginas web, para correo. Algunas funciones de DNS, no todas. En cambio, UDP para el arranque de DNS es útil y para un protocolo denominado TFTP, que es una transferencia de archivos denominada trivial, ¿no? Obviamente UDP también sirve para protocolos que se utilizan para transportar multimedia. Es decir, música, voz, imágenes en movimiento. Bien, entonces entraremos a esto un poquito más al fondo. Se me escapó. Empezaremos con UDP. Decíamos que UDP es el que utiliza de manera más elemental la función de transporte. Entonces, lo que en líneas generales hace es que el emisor envíe utilizando la línea que esté disponible, digamos, en la subred hasta el receptor, sin detenerse a observar si llegó o no llegó, si está llegando muy rápido y el otro no las puede manejar. Ese es problema que no le interesa. Bien, entonces el receptor recibe y almacena, procesa todo lo que puede. Tampoco le interesa si llegó en orden, en desorden. Simplemente está recibiendo lo que le llega. ¿Qué necesita para activarse? Necesita, bueno, primero fraccionar, luego agregar a cada fracción una cabecera, como es de costumbre. Entonces, en la cabecera solamente hay estos 4 campos, todos de 16 bits. El primer campo es el puerto de origen. Siempre vamos de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Entonces, puerto de origen. Ese puerto de origen es un número de 16 bits. Ya lo habíamos considerado, ¿sí? Entonces, este puerto de origen es un número que se le asigna a una conexión. Dirán ustedes, en UDP no hay conexión. En realidad sí la hay, ¿no? Porque hay un origen y un destino. Esa conexión es temporal, no requiere de establecerse ni de liberarse, simplemente va a existir porque existen esos 2 puertos, el de origen y el de destino. Entonces, en algunos casos, UDP requiere de una respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando llega un mensaje de eco. El mensaje de eco, el receptor debe devolverlo. ¿A quién? A quien se lo ha enviado, ¿sí? Entonces, simplemente intercambia puerto de origen con puerto de destino y lo reenvía. Entonces, de esa manera, se asegura que lo que ha recibido
él y lo está reenviando, va dirigido a el origen de ese mensaje de eco. El siguiente campo, longitud de UDP, incluye el encabezado, este encabezado de 8 bytes o de 4 campos de 16 bits, como se quiera ver, más los datos. Entonces, a través de ese campo se indica cuánto ocupa en bytes tanto la cabecera como la data. La longitud mínima que puede tener es de 8 bytes, es decir, que solo iría el encabezado. Y la longitud máxima es de 65.515 bytes, es decir, 64 kilobytes. ¿No? Esto debido a que como va sobre IP, IP tiene sus límites, entonces debe coincidir con el límite que le proporciona la capa de red a través del protocolo IP. El cuarto campo es una suma de verificación. Dirán, hemos dicho que UDP no asegura la integridad de los datos. ¿Para qué la suma de verificación? Esta suma de verificación, en todo caso, es opcional para una posible adición de confiabilidad. Entonces, esta suma de verificación se la realiza simplemente para el encabezado. ¿Ya? Es decir, solo la suma de verificación incluye el encabezado más lo que se denomina un pseudocódigo o un pseudoencabezado IP. Ese pseudoencabezado IP es la relación que existe entre puerto de la capa de transporte y dirección lógica de la capa de red. Es decir, es la correlación entre transporte y red, entre, en este caso, UDP y el protocolo IP. ¿No? Esto existe para IPv4 y también seguramente se va a implementar en IPv6. El pseudoencabezado o la pseudocabecera IP tiene el protocolo TCP, decíamos de este que, al igual que UDP, utiliza puertos y hay una serie de puertos ya designados para diferentes protocolos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, el protocolo FTP que sirve para transferencia de archivos utiliza los puertos 20 y 21. Otro conocido nuestro es HTTP, el de las páginas web. Utiliza el puerto 80. ¿No? Para correo se utiliza tanto el protocolo SMTP y el protocolo POP. Entonces, los puertos designados para estos son 25 y 110. Y así es como cada protocolo de la capa de aplicación tiene
destinado a algún o algunos puertos en TCP. Ahora, ¿cómo realiza la segmentación? Cada segmento, incluyendo el encabezado, debe caber en la carga útil de IP, ¿sí? Puesto que TCP va montado sobre IP en la capa de red. Entonces, cada uno de estos segmentos va a formar un paquete en la capa de red. Y ese paquete tiene carga útil más su encabezado. Entonces, esto debe caber dentro de la carga útil de IP, que es 64 kilobytes. Entonces, está limitado a 65.515 bytes. Es decir, que ese es el límite mayor, pero podría, sin ningún problema, un segmento ser de una longitud inferior a esta. Entonces, cada unidad máxima de transferencia debe caber en la unidad de transferencia máxima del emisor, es decir, tener una conjunción de buffers entre el emisor y el receptor. Este comúnmente es de 1500 bytes. ¿En qué consta la cabecera TCP? La podemos considerar siempre de arriba para abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Los campos que componen la cabecera TCP, vean que son mucho más en cantidad que los que utiliza UDP, que es sumamente sencillo. Entonces, en TCP, los dos primeros campos son los puertos de origen y destino, ambos de 16 bits. Ya decíamos, de todas esas combinaciones de 16 bits, algunas combinaciones ya están designadas para ciertos protocolos. Aparte de esas, todas las demás se pueden utilizar, están libres de uso. Enseguida viene el número de secuencia en 32 bits, aquello que ya habíamos hablado, ¿no? Cuando hay una solicitud, esta solicitud va acompañada de un número de secuencia. Entonces, la libertad de elegir un número de secuencia con 32 bits, ya saben que es sumamente enorme. Por lo tanto, esto difícilmente va a coincidir y evita cualquier tipo de confusión. Del mismo modo, el número de secuencia en la confirmación de recepción, ¿no? Decíamos que hay dos números de secuencia que se utilizan en cada solicitud y su confirmación. Una de parte del emisor hacia el receptor y el otra del receptor hacia el emisor. A continuación viene una palabra denominada longitud del encabezado. Esta indica en palabras de 32 bits cuántas corresponden al encabezado TCP. Como el encabezado no tiene una longitud fija, tiene un campo de opciones. Ese campo de opciones puede ir desde 0 hasta más palabras de 32 bits. Entonces, al ser variable, se debe indicar en este campo
cuál es la longitud total del encabezado TCP. A continuación vienen una seguidilla de 4 bits que no tienen uso, no tiene significado alguno. Estos 4 de acá, sin significado. Y luego vienen 8 banderas de un solo bit con los siguientes significados. La primera, esta que aparece aquí como CWR, se utiliza para indicar la posible congestión. ¿Ya? Eso cuando se utiliza una técnica denominada SN o notificación explícita de congestión, la cual va acompañada de la otra bandera, la que le sigue, que es SE. Entonces, mediante esas dos banderas se maneja la congestión. Si hay congestión, cómo debe procederse en ese caso. A continuación, la bandera URG o urgente. Esta, si está levantada, si está en 1, significa que debe tratarse de manera urgente el segmento. Entonces, esto hace que el desplazamiento en bytes se produzca a partir del número de secuencia actual. La bandera acknowledge, si está levantada, indica que el número de confirmación de recepción es válido. De lo contrario, obviamente, no es válido y tendrá que procederse a repetirlo o esperar que llegue otro. La bandera push, PSH, indica qué datos deben transmitirse de inmediato, ¿no? Lo que está indicando a través de esa bandera levantada es que se proceda a pasar los datos que están llegando directamente a la capa de aplicación. La bandera reset se usa para restablecer de manera repentina una conexión. Esto en el entendido de que ha habido alguna confusión o alguna falla entre los hosts participantes. La bandera SYN o de sincronismo se usa para establecer conexiones. Entonces, en un caso indica con 1 que hay sincronismo, que el sincronismo se ha establecido y se puede iniciar el intercambio de datos, y si es 0 indicará que no hay sincronismo. Y por último, el bit o bandera fin se usa para liberar una conexión. Entonces indica que el emisor ya no tiene más datos que transmitir. Esto va en coordinación también con la bandera de sincronismo y puede, dependiendo de la combinación de los dos, provocar la liberación de una conexión. El siguiente campo
es el de tamaño de ventana. Esto indica la cantidad de bytes que se pueden enviar, comenzando por el byte cuya recepción haya sido confirmada, ¿no? Eso está en relación con los buffers, ¿sí? Luego, suma de verificación. Esta suma de verificación agrega confiabilidad a la conexión. Entonces, lo que se hace es realizar una suma de verificación del encabezado, de los datos y de la pseudo cabecera IP, ¿cierto? Para que en el receptor se haga la verificación, del mismo modo que se hace en UDP. Aunque en UDP no siempre tiene efecto el de la verificación de la suma de verificación, ¿sí? Porque UDP no hace reenvío. En cambio, en TCP sí. Enseguida hay el campo de opciones, ¿sí? Opciones que pueden ser desde 0 hasta una cantidad determinada, eso por tema de relación que debe haber con IP. Entonces ofrece una forma de agregar ciertas características adicionales que no están incluidas, no están cubiertas por el encabezado normal. En esto se han definido algunas opciones, de las cuales todavía se usan algunas con bastante frecuencia. Las opciones, obviamente, son de longitud variable y pueden llenar esto en múltiplos de 32 bits, ¿no? Mediante, si no es necesario, como hay que completar, se rellena con ceros, ¿cierto? En todo caso, el campo destinado a opciones puede alcanzar con un máximo de 40 bytes. Bien, con eso habríamos terminado con la capa de transporte. Como les había manifestado al empezar, lo vamos a hacer muy apretado, así que pasaremos directamente a la capa de aplicación. Y esta sí que va a ir apretadísima. La capa de aplicación, decíamos, está formada por una serie de protocolos de los cuales se pueden servir las aplicaciones de usuario. Entonces, este conjunto de aplicaciones disponibles para el usuario estarán a elección en el sentido de que deben permitir que un proceso pueda realizar alguna acción. Algunas de estas aplicaciones que están mencionadas ahí en la columna derecha, aquí, son el sistema de nombres de dominio, ¿no? Algo de lo que habíamos hablado un poco, que este protocolo, decíamos, nos permite el uso de nombres que están más
cercanos al lenguaje humano. Y mediante esta aplicación se relacionan con direcciones IP. Entonces yo no tengo que acordarme la dirección IP de la página de la universidad, por ejemplo, ¿no? De hecho, ni la sé. Entonces, me es más familiar utilizar el nombre uagrm.edu, esa extensión edu indica que se trata de una organización educativa. La siguiente extensión es .bo, indicando que esta se encuentra en Bolivia. Entonces, cada país tiene su propia extensión, excepto Estados Unidos, que puede utilizar la extensión US o no, ¿no? Como todo esto nació allá, así lo han hecho, ¿cierto? Entonces, para cada país hay un par de letras que señala la extensión. Por ejemplo, Perú, PE, Argentina, AR, ¿no? Inglaterra, el Reino Unido, UK. Y así cada país tiene su propia extensión designada. Ups, se me escapó. Mediante un par de letras. Y del mismo modo, la organización, que puede ser con fines de lucro o no. En ese caso, por ejemplo, edu es para educación, .com para aspectos relacionados con empresas comerciales, ORG, que es una organización sin fines de lucro, y así muchas, ¿no? Entonces, este sistema de nombres de dominio lo que hace es, mediante una base de datos distribuida en servidores, le asigna a cada nombre con todo ese formato, a ese nombre, una dirección IP, ¿no? Entonces nos facilita el acceso a la red de esa manera. El protocolo de transferencia de hipertexto es el que da lugar a lo que se llama las páginas web, ¿cierto? La página web es un pequeño programa que se transfiere a el usuario y corre en la máquina del usuario, ¿cierto? Pero manteniendo un grado alto de interacción. El protocolo simple de transferencia de correos sirve para enviar mensajes. El protocolo de oficina de correo para acceder a esos mensajes. Y así una serie de otros protocolos que conforman la capa de aplicación. Entonces, en ese sentido, y esta ya es la última tarea que les toca, esta investigación, a diferencia de las otras, la van a realizar en texto, en formato PDF, pero pueden utilizar Word. Ya no es requisito que lo hagan manuscrito. Más bien sería mejor que lo hagan en Word y luego lo conviertan en PDF. ¿Bien? Entonces, como se acostumbra, deben subir a la plataforma Moodle, pero adicional a esto, una copia la van a subir al grupo de WhatsApp de la materia, ¿no? Entonces, un ejemplar va a la página Moodle y otro lo publican
en el grupo de WhatsApp. Mejor si el nombre del archivo coincide con el nombre de la aplicación que les va a tocar investigar. Entonces, esto deben hacerlo hasta el lunes 27 antes de la clase. ¿Sí? El lunes 27 tenemos examen, ¿no? Examen, el segundo parcial, que abarca solamente capa de red y cableado estructurado. Y el martes tendremos el examen final con todos los temas, incluidos estos de capa de aplicación que ustedes, por eso es que quiero que lo suban al grupo de WhatsApp, puedan disponer de ello para darle una leída, para estudiar y tener más clara la idea de cada una de las aplicaciones. ¿Bien? Entonces, el contenido que va a tener ese documento, que es de texto, no es manuscrito, es este, una carátula, ¿no? Como es habitual. Luego deberá hablar de las características y usos que se le da al protocolo que les va a tocar, ¿no? Cada uno va a tener su protocolo por investigar. La evolución histórica que ha tenido el protocolo, si hay versiones de él, otro tema que debe incluirse es el protocolo de la capa de transporte asociado a él, si se asocia con UDP o con TCP o en algunos casos con ambos. Otra parte importante del documento que van a subir es deben plantear 3 preguntas respecto a el contenido de la investigación, ¿no? Entonces, plantear 3 preguntas y poner las respuestas de las mismas. Entonces, eso les va a facilitar estudiar, ¿no? Porque cada uno habrá hecho un protocolo y el grupo de WhatsApp va a recibir los demás. Entonces, tiene la oportunidad de estudiar un poquito mejor y apoyarse en estas preguntas, ¿no? De hecho, de repente alguna de esas preguntas aparecerá en el examen final. Y por último, las fuentes que ha consultado. Consultó algún libro, la página web, etc. Bien. Entonces, ¿cómo se asignan esos protocolos? Los protocolos se asignan de esta manera. De su número de registro, tomen la última cifra. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo el número de registro es 2008, no sé qué, XXXX, y la última cifra es N, que puede ser de 0 a 9, ¿cierto? Entonces, este N sirve para determinar cuál protocolo le toca. Si es 0, XMPP. Si es 1, Telnet. Si es 2, BOOTP, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la cifra menos significativa de su número de registro, tiene asignado como tema el estudio de un protocolo. Esa investigación desarrollada y plasmada en un texto no manuscrito, en formato PDF. ¿Por qué digo no manuscrito? Porque lo van a distribuir a sus compañeros y de repente me van a saltar con que no entendí la letra o alguna cosa de esas, ¿no?
Entonces, mejor que esté el texto realizado en Word y luego lo convierten a PDF. Entonces, asegúrense de que el PDF sea de fácil lectura. Hay algunas tareas que me han llegado en un PDF tan extendido que tengo que desplazarme de izquierda a derecha para poder leer una línea. Entonces, cuiden eso, ¿no? Que sea de fácil lectura. Resumen de lo que es el protocolo, sus aspectos más preponderantes y no olviden las 3 preguntas, más sus respuestas. Bien, entonces esto es lo último en cuanto a redes 1 y lo que nos toca ahora es evaluar mañana y el sábado los proyectos. Mañana lo haremos presencial y el sábado pequeño incidente. El día viernes presencial en aula, posiblemente en el piso 2 del edificio de la facultad, y continuaremos con algunos que no van a alcanzar a exponer el viernes. Ya está el rol. El día sábado lo haremos de manera virtual. Bien, enseguida les voy a pasar estas láminas. Ingeniero, el día lunes, ¿a qué hora es el examen? El día lunes el examen en el horario que hemos estado pasando clase. Inclusive podríamos moverlo hasta las 8, así no tienen que madrugar. Entonces el examen empieza a las 8. ¿Ya? El examen presencial en piso 2 del edificio de la facultad. De la investigación. Claro, del tema que le tocó, porque usted va a hacer un solo tema, Ajá. debe incluir en el documento 3 preguntas del tema, ¿no? 3 preguntas del tema. Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Lo va a habilitar en la plataforma? Sí, voy a habilitar en la plataforma para que puedan subir. Okay. Entonces suben tanto a la plataforma como al grupo de WhatsApp. ¿Sí? El de la plataforma para que yo pueda leer y calificar, y en el grupo de WhatsApp para que todos tengan acceso a esos documentos. Entonces, si usted ha desarrollado el protocolo FTP, puede del trabajo de otro de sus compañeros enterarse cómo había sido HTTP, ¿cierto? Entonces todos tendrán una copia de alguno de los protocolos al menos. Dígame. ¿Y las tareas de ayer igual lo va a habilitar o si no más? Sí, las voy a habilitar. Creo que ya estaban habilitadas, no sé. A ver, voy a revisar enseguida. Me aseguraré de que estén habilitadas todas. Las 2 de hoy más las de ayer. Ingeniero, disculpe, yo le hablé por WhatsApp hace tiempo sobre el primer parcial.
Ah, usted no Eh, pudo asistir, ¿no? sí, ¿será que lo puedo dar mañana mientras acabo de exponer o antes de exponer? Y mi grupo le toca a las 8 Su y yo grupo. puedo estar a las 7. No, más bien después de exponer, ¿no? Después de exponer y mientras exponen los demás. Le toca a las 8, van a terminar 8:15, 8:20. Entonces a Sí, esa hora podría tomarle el examen. ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? ¿Qué dudas más tiene?